¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Siempre me da mucho gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio y también responder algunas de las inquietudes o preguntas que me llegan a hacer. Y fíjense que en estos días después de la Semana Santa, un grupo de acólitos de la parroquia me preguntaron, oiga padre, ¿y cómo era el cuerpo de Jesús después de la resurrección? Y ellos empezaron a discutir un poco, unos decían que pues era un cuerpo lleno de heridas, que todavía tenía la sangre, que todavía le estaban sangrando las heridas de las manos, que tenía entumidas las manos, etcétera, y otros que no, que era un cuerpo como de un fantasma. Y les dije, ah, caray, bueno, lo primero entiendo por qué, porque ciertamente en la forma en que mataron a Cristo, la forma en la que lo llevaron al sepulcro, pues era un cuerpo totalmente deshecho. Como bien decía uno de los niños, con llagas, con azotes, con abertura por las espinas, con las manos entumidas. Sí, así lo llevaron al sepulcro, ciertamente. Pero de ahí a que sea un fantasma, ¿por qué? Y me dijeron, ay padre, es que yo vi una película donde Cristo se aparece a los discípulos atravesando la pared del lugar de la última cena. Ahí se les hace presente. Y yo dije, bueno, a ver, vamos a tratar de entender estas cosas poco a poco. Ciertamente, el cuerpo de Jesús había sufrido mucho y era un cuerpo muy deteriorado, pero así no fue como se presentó el cuerpo de Jesús después de la resurrección. Pero esta parte que me decía el niño que se había presentado como un fantasma, tampoco. Porque lo que Jesús quería que entendieran sus apóstoles es que no era un fantasma, sino que era una persona real, alguien al que habían matado, pero que ahora estaba vivo con un cuerpo quizá distinto. Y en lo que me decía este niño sobre la película, hay que ver lo que dice el Evangelio antes de ver otros puntos parte por parte. El Evangelio dice que cuando Jesús se presenta en la noche a los apóstoles, ellos están encerrados en el lugar de la última cena por miedo a los judíos. Mataron a Cristo y ellos piensan que a lo mejor les pueden hacer algo y van y se encierran en ese lugar que le habían prestado a Jesús, porque Jesús no era de Jerusalén ni tampoco los apóstoles, y por lo tanto se van a ese lugar que algunos dicen que era la casa de San Marcos, que sería después un seguidor de Cristo también. Así que están en ese lugar y el Evangelio dice Jesús se presentó. No dice Jesús se apareció. Jesús se presentó. Por lo tanto, yo me imagino que estaban los apóstoles encerrados y alguien toca la puerta, se asoman y ven que es Jesús y se alegra. Pero aquí, por lo tanto, no hubo un traspasar paredes, aunque podría haber sido, pero el Evangelio dice simplemente se presentó. Pero ahora vamos por partes un poquito en forma cronológica. Las mujeres el domingo por la mañana llegan al sepulcro pensando que le van a poner aceites perfumados al cuerpo porque no les dio tiempo de hacer esto el viernes que lo enterraron muy de carrera. Llegan, el sepulcro está abierto, la piedra ha sido movida y no encuentran el cuerpo. Magdalena va corriendo con los apóstoles y les dice que han robado el cuerpo. Y entonces Pedro y Juan llegan corriendo al sepulcro, pero no ven nada. María Magdalena está nuevamente junto al sepulcro y de repente ve a alguien y Magdalena piensa que es un jardinero y le dice, si tú sabes dónde lo han puesto, dime. Y en ese momento Jesús le dice su nombre y ella lo reconoce. ¿Qué significa esto? Que si María no reconoció en aquel que confundió con un jardinero a Jesús, significa que Jesús ya no tenía exactamente la misma apariencia. No tenía por lo pronto heridas en la cabeza, no tenía heridas en las manos, no había heridas en el cuello por los azotes. ¿Y qué significaría esto?
que Jesús quizás quería decirle a María Magdalena que ya no era importante el cuerpo, sino que, como él había dicho, mis ovejas conocen mi voz, que ella entendiera que era su discípulo, su discípula, y que ella lo reconocía por su voz. Y que cada vez que los cristianos escucháramos la voz de Cristo en el Evangelio, lo íbamos a entender, lo íbamos a reconocer y entender que estaba presente. Capítulo Juan, versículo 20, versículo 16. Después, por la tarde-noche de ese día, del día de la resurrección, el domingo, nos dice 20:19 que Jesús se aparece en el cenáculo y les muestra las heridas. Les dice, vean, vean, aquí están mis heridas. Aparecen mostrándose las heridas, pero las heridas no sangran. Están especialmente las llagas de las manos y del costado, y por supuesto 8 días después, porque Jesús únicamente se aparecía los domingos, le mostrará a Tomás también la huella de su pasión. ¿Para qué? ¿Para qué enseña Cristo las llagas? Para que vean que el mismo que ha estado muerto ahora está resucitado. No es otra persona. No es alguien que finja que es Jesús. Después vamos a encontrar nosotros que en el lago, en otra aparición, en la tercera aparición según San Juan 21:1, están solamente 7 apóstoles. No están los 11 porque Judas ya se había quitado la vida, pero ellos están en el lago pescando y de repente, como no han pescado nada, Jesús les dice desde la orilla, echen la red del otro lado. Echan la red del otro lado de la barca y viene una pesca milagrosa. Y al ver esa pesca milagrosa, reconocen a Jesús. Fíjense, no lo reconocen por su apariencia ahora, ni por las llagas, sino lo reconocen por el milagro. Jesús puede hacer milagros después de su resurrección. Así que cada vez que veamos nosotros un milagro, Jesús quiere que nosotros entendamos, estoy vivo en medio de ustedes. Pedro se lanza al agua y después llegan los demás al lugar donde está Jesús y él les ha preparado algo muy importante, pan. Tiene pan y los pescados que llevan los empieza a poner en las brasas. ¿Para qué? Para que coman y para que lo vean comer. ¿Para qué lo quieren ver comer? Diría Jesús. Para que reconozcan que no es un fantasma, sino que también puede comer y puede beber, porque los fantasmas no pueden hacer esto. Después, en San Lucas capítulo 24, se nos narra que el día de la resurrección, me regreso al domingo de la resurrección por la mañana, María Magdalena, las mujeres se han ido al sepulcro, también Juan, también Pedro, no lo vieron, pero mientras tanto, en un camino que va hacia Emaús, que está a 12 kilómetros de Jerusalén, se encuentra Jesús a 2 de sus discípulos, no apóstoles, sino discípulos. Y entonces los discípulos van muy tristes y él se empieza a empieza a conversar con ellos y empiezan a caminar. Y fíjense, si están 2 personas con una más, ¿qué significa? ¿Que están a muchos metros de distancia? No, significa que están muy cerca. ¿Y estos discípulos que iban a Emaús reconocieron a Jesús? No. Bueno, no tenía huellas de heridas, pero tampoco tenía el mismo rostro, tampoco tenía la misma voz, si no lo hubieran reconocido. Y cuando Jesús les dice, a ver, ¿por qué vienen tan tristes? Ellos le dicen, ¿no sabes lo que pasó con Jesús? Que lo mataron y nosotros esperábamos que era el Mesías y ahora estamos defraudados, nos sentimos tristes. Y entonces Jesús dice, ah, caray, estos no han entendido que lo que pasó, mi pasión y muerte, estaba profetizado.
que así se tenía que cumplir, que así lo habían dicho los profetas y Moisés. Y entonces les va explicando poco a poquito, fíjense. No es únicamente que se aparezca, véanme y ya. No, antes de que lo reconozcan, quiere que tengan bien clara en su mente la palabra del Antiguo Testamento. No es simplemente, véanme que estoy vivo. Entiendan por qué vino la pasión. Entiendan que esto se tenía que cumplir. Justamente después de que han caminado ya los 12 kilómetros, llegan a la población de Emaús y Jesús finge que va más adelante. Pero los discípulos le dicen, quédate con nosotros porque ya está anocheciendo. Y Jesús seguramente se habrá puesto muy contento porque habrá pensado, estos discípulos entendieron lo que yo les dije, dar posada al peregrino. Ven que voy ya de noche hacia otro lugar y dicen, no, peregrino, quédate. Y Jesús entiende, qué maravilla que han entendido lo que les dije. Pero se sientan a comer, a cenar, otra vez están muy cerca. Y sin embargo, en ese momento, cuando Jesús toma el pan, hace la bendición como lo hacía siempre, como lo hizo en la última cena, en ese momento lo reconocieron. Fíjense qué hermoso, no lo reconocen por su voz, no lo reconocen por su rostro, sino lo reconocen porque han ido escuchando las profecías, lo que dijo Jesús, y porque recuerdan que Jesús dijo cuando partió el pan que Él estaría presente. ¡Qué hermoso! Y entonces, ¿esto qué quiere decir de parte de Jesús? Que quiere que lo reconozcamos cada vez que fraccionamos el pan en la Santa Misa y cada vez que escuchamos su palabra en la Santa Misa. También San Lucas, después del capítulo 24, nos va a decir que Jesús se aparece en el cenáculo. Bueno, los discípulos de Emaús regresan con los apóstoles allá a Jerusalén. No importa que sea de noche, regresan corriendo para contar la buena noticia y ahí les dicen a los demás lo que pasó. Y Cristo se aparece y dice, no soy un fantasma porque un fantasma no tiene carne ni huesos. Y en este Evangelio de San Lucas, Jesús dice, tóquenme, cerciórense de que no soy una alucinación, de que no soy algo como un fantasma. Después hablamos nosotros de San Marcos en el capítulo 16, que habla de los discípulos de Emaús también, que no los reconocen por su apariencia, sino especialmente porque se ha quedado a cenar con ellos y lo han reconocido al partir el pan. Y finalmente, Hechos capítulo 1 nos dice que Jesús se apareció 40 días antes de ascender a los cielos. ¿Qué hacía Jesús en esos 40 días? Si de acuerdo a algunos evangelios vemos que solamente se aparecía los domingos, ¿qué hacía Jesús los demás 40 días? En este caso, el libro de los Hechos nos dice 40 días, pero el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo 41, Pedro dice, Jesús ha comido y bebido con nosotros después de su resurrección. Fíjense, ha comido y bebido. Quiere decir esto que seguramente además de cuando se apareció en el lago, seguramente se quedó a cenar también cuando se apareció en el cenáculo en la noche del domingo. Y quizás a los 8 días, cuando se presentó con Tomás, también estuvo comiendo y cenando con ellos. ¿Cómo nos gustaría saber de qué platicaba Jesús con los apóstoles cada vez que se presentaba? El Evangelio nos habla de un momento chiquitito, pero yo no creo que haya llegado nada más Jesús, les daba el mensaje, la paz esté con ustedes, vayan y perdonen los pecados, y se iba y desaparecía, ¿no? Ni tampoco cuando llegó con Tomás, toca el costado y desaparecía. Yo no creo esto. Yo creo más bien que Jesús convivía con ellos un tiempo para que tuvieran la certeza de que estaba vivo
y después desaparecía de su vista, no físicamente, pero desaparecía de su vista. ¿Para qué? Para que poco a poco fueran entendiendo que aunque no vieran el cuerpo de Jesús, Él estaba resucitado con ellos. Y a los 40 días, porque 40 en la Biblia significa tiempo de preparación para algo, cuando los apóstoles ya estaban preparados para entender que aunque no vieran el cuerpo de Jesús, Él estaba con ellos, en ese momento Jesús desaparece físicamente, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque se queda en el pan y en el vino de la Eucaristía, porque se queda en su palabra y porque se queda también en el peregrino o en el semejante que de repente puede aparecer frente a nosotros. Así que, como pueden ver, Jesús tiene un cuerpo cambiante. A veces aparece con llagas, a veces no aparece con llagas, lo que significa que tiene ya un cuerpo glorioso. Ya no fue un cuerpo entumido, con gangrena en las manos, un cuerpo que sangraba, un cuerpo con dolor, un cuerpo con cicatrices por todas partes, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Jesús muestra ciertos elementos de su pasión, pero diciendo, esto ya no importa. El cuerpo glorificado, el cuerpo glorioso que tengo, es una anticipación del cuerpo glorioso que van a tener ustedes. De tal manera que si alguien muere muy anciano, o si alguien muere con una amputación, o si alguien muere en un incendio y se deshace su cuerpo, ese cuerpo ya no importa, porque cuando resuciten al final de los tiempos tendrán un cuerpo glorioso, sin dolor, sin signos de cáncer, sin signos de envejecimiento, sin signos de ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo vuelve a crear al hombre, haciéndolo una criatura totalmente nueva. Como dice la Biblia, cielos nuevos, tierras nuevas, seres humanos totalmente nuevos. Así que yo espero que este comentario que he hecho ahora les ayude a imaginarse qué cuerpo tenía Cristo después de resucitado y durante los 40 días que se presentó a sus discípulos y a sus apóstoles. Recuerden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal si no están suscritos y compartan este material con quien creen que les pueda interesar. Que Dios les bendiga.